¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente las pandillas latinas en Estados Unidos? No, no nacieron del cine, ni de la música. Su historia es mucho más profunda. Una historia de supervivencia, exclusión y hermandad rota. Hoy vamos a desentrañar cómo surgieron estos grupos, qué los alimenta y por qué una película como Sangre por Sangre se convirtió en un espejo tan crudo y doloroso de esta realidad. Viajemos a Los Ángeles, Chicago y otras grandes ciudades estadounidenses entre los años 40 y 60. Miles de familias migrantes, principalmente de México y luego de Centroamérica, llegaron buscando una vida mejor, pero en lugar de un sueño, encontraron un muro invisible de discriminación. Se les negaban trabajos dignos, vivían hacinados en barrios pobres y sufrían la constante violencia de la policía y de otros grupos raciales que los veían como invasores. En este ambiente hostil, la comunidad se convirtió en el único refugio. Los jóvenes, sintiéndose extranjeros en su propia tierra, comenzaron a agruparse. Al principio, no eran más que pachucos, grupos de amigos que compartían un estilo, una jerga y sobre todo un código de protección mutua. Si alguien de fuera venía a agredir a uno de los suyos, todos respondían. Era simple cuidarse las espaldas, cuando nadie más lo hacía. Estos no eran criminales, eran muchachos defendiendo su pequeño rincón del mundo, su barrio, su gente. Lo que empezó como un acto de autodefensa, una forma de decir, aquí estamos y no nos vamos a dejar. Lentamente comenzó a transformarse. El abandono social y la falta de oportunidades los empujaron por un camino sin retorno. Poco a poco, esa hermandad nacida de la necesidad se volvió territorial. El barrio dejó de ser solo un lugar donde vivir para convertirse en una bandera, un símbolo de honor. Este es mi bloque, esta es mi calle, y aquí mando yo. Defender el territorio se convirtió en defender la identidad misma del grupo. Cada esquina, cada mural, pintado con los nombres de la claica, era una declaración de existencia. Y con el territorio llegó la rivalidad. La misma lógica que los unió para protegerse de los de afuera, ahora los enfrentaba entre ellos. La pandilla del barrio de al lado ya no era vista como otro grupo de jóvenes latinos luchando por sobrevivir, sino como una amenaza, un insulto, una mirada, cruzar una calle equivocada. Cualquier cosa podía encender una guerra que se pagaba con sangre. La solidaridad que les dio origen se pudrió, convirtiéndose en un ciclo de venganza entre hermanos de la misma raza y, a menudo, de la misma historia de exclusión. Las guerras por el territorio marcaron el paso definitivo de ser grupos de defensa a convertirse en organizaciones violentas. Una espiral que lamentablemente sigue girando hasta hoy. Pero ¿qué condiciones alimentaron este fuego? No fue una sola cosa, sino una tormenta perfecta de factores sociales. Imagina ser un joven, hijo de inmigrantes, atrapado entre dos mundos. En la escuela te ven como mexicano, pero en tu casa, tus abuelos te dicen que ya no eres como ellos, que te estás americanizando. No te sientes completamente de aquí, ni completamente de allá. Vives en un limbo de identidad, un vacío existencial. A esto, súmale la falta de oportunidades reales. Las escuelas, en los barrios pobres, no preparaban a los jóvenes para la universidad o para buenos trabajos. El racismo sistémico les cerraba las puertas a empleos dignos, empujándolos hacia la economía informal o, peor aún, la ilegalidad. Cuando la sociedad te dice, de todas las formas posibles, que no perteneces y que no tienes futuro, ¿a dónde vas? La pandilla llenó ese vacío, ofrecía lo que el sistema les negaba: una familia, un sentido de pertenencia inquebrantable. Te daba un nombre, un placa, que te otorgaba respeto, aunque fuera a través del miedo. Te daba un propósito, defender el honor del barrio y de tus homies. Para muchos, unirse no fue una elección, fue la única opción visible para sobrevivir y sentirse alguien en un mundo que los trataba
como nadie. Era una salida desesperada a una vida sin salidas. En 1993, una película llegó para ponerle rostro a esta tragedia. Blood in Blood Auchi, U Sangri pur Sangri, más que una simple película de acción, se convirtió en un documento casi antropológico que retrató esta realidad desde las entrañas. La historia de los tres primos, Miklo, Paco y Cruz, es la historia de toda una generación. Miklo, el güero que lucha desesperadamente por ser aceptado por su gente, representa esa crisis de identidad. Su camino lo lleva a la cárcel, donde la violencia se convierte en su único lenguaje para ganarse el respeto. Paco, por otro lado, elige el camino de la ley, convirtiéndose en policía. Intenta escapar del barrio, pero al hacerlo, se ve obligado a enfrentarse a su propia gente, a su propia sangre. Y finalmente Cruz, el artista talentoso, cuyo futuro es destrozado por la violencia y la adicción, simboliza el potencial perdido, los sueños rotos de miles de jóvenes atrapados en el ciclo. Sangri por Sangri no glorifica la vida de pandillas. Al contrario, muestra sin filtros cómo la lealtad ciega y la sed de venganza destruyen vidas y familias. Nos enseña una lección brutalmente honesta en este mundo. La línea que separa a un hermano de un enemigo es tan delgada que puede borrarse con una sola gota de sangre derramada. El lema "sangre entra, sangre sale" se convierte en una profecía de autodestrucción. Con el tiempo, la imagen de las pandillas latinas saltó de las calles a la cultura popular. El cine y la música de Hollywood a menudo las mostraron como figuras cool, rebeldes y peligrosas, creando un mito fascinante. Vimos sus tatuajes, sus coches lowrider, su estilo cholo, pero rara vez vimos la realidad. Detrás del estereotipo, detrás de cada personaje de película hay miles de historias reales de comunidades fracturadas, de madres llorando a sus hijos y de jóvenes que crecieron pensando que la violencia era la única forma de poder. Sangri por Sangri fue diferente porque, en lugar de mitificar, denunció. Nos obligó a mirar el dolor, la traición y la falta de opciones. No nos presenta a los pandilleros como monstruos, sino como seres humanos atrapados en una jaula de circunstancias. La película no es una celebración de la violencia, es un lamento por ella, es una advertencia sobre cómo el ciclo de odio, una vez que empieza, es casi imposible de detener. Nos recuerda que detrás del mito cultural hay una herida social profunda que sigue sin sanar. Y así llegamos a la reflexión final. Las pandillas latinas no surgieron de la maldad pura, como a veces nos quieren hacer creer. Nacieron del abandono, de la necesidad de protegerse en un entorno que los rechazaba. Fueron la respuesta rota a un sistema roto. Lo que comenzó como un abrazo de protección, una forma de crear una familia elegida, se convirtió con el tiempo en una prisión emocional y física. Una prisión con barrotes invisibles hechos de lealtad, odio y un código de honor que exige más sacrificios de los que ofrece. La historia de las pandillas es la historia de una búsqueda desesperada de pertenencia y nos deja con una pregunta que resuena con fuerza hasta hoy. ¿Cuántas generaciones más tendrán que sangrar? ¿Cuántas vidas más tendrán que perderse para que estos jóvenes se sientan finalmente parte de un lugar que históricamente nunca los aceptó del todo? La respuesta, quizás, no está en más policía o más cárceles, sino en construir una sociedad que ofrezca verdaderas oportunidades, identidad y, sobre todo, esperanza. Gracias por acompañarme en este relato. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.